Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos ustedes. Eh, Estamos listos ya para esta tutoría, ¿sí? Es la tutoría número uno de esta asignatura que nos ha tocado, que es realmente muy atractiva, es interesante. Realmente, en lo plano personal, me gusta mucho. Vamos a hablar de imagen corporativa, ¿sí? Así que bienvenidos todos a esta grabación y a esta tutoría. Eh, a ver, como algunas indicaciones en particular de esta tutoría, a ver, en primer lugar, bueno, todos ustedes quienes están viendo la grabación en este momento tienen la puerta abierta, ¿sí? Para poderse comunicar conmigo, para poderme enviar alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan, ¿sí? Con mucho gusto la podré resolver. Eh, Tienen en la plataforma del instituto mi correo electrónico, ¿sí? Para que igualmente me puedan enviar alguna consulta si es que no lo necesitan. En la plataforma de igual manera están el material, están las diapositivas que el día de hoy vamos a revisar, ¿sí? Para que también puedan revisar la teoría, puedan revisar el material de cara al examen que van a tener que rendir, ¿no? De esta asignatura. Así que, bueno. Ustedes ya conocen también la modalidad de cómo funciona esta eh, validación por conocimientos y es que ustedes revisan el material durante la semana, durante estos días, tienen alguna consulta, me la pueden hacer justamente aquí en la tutoría. Otro tema también que es muy importante recalcar es que ustedes están inscritos, están en esta modalidad porque ustedes ya tienen un conocimiento, ¿sí? Previo que precisamente les avala para seguir esta tecnología con algo de conocimiento sobre el tema que estamos viendo, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es tratar de reforzar algunos conceptos, quizás poner en orden algunas ideas que ustedes eh, tengan por allí, ¿no? Sobre la materia. Así que, insisto, cualquier duda que tengan, por favor, me pueden escribir por correo electrónico para tratar de solventar, para tratar de ayudarles en lo que más pueda. Y en honor al tiempo, precisamente tenemos que ir un poco rápido, ¿no? Tenemos que tratar de correr un poco con la asignatura, con los temas que tenemos acá, precisamente para que podamos avanzar a cubrir dos unidades en esta tutoría, ¿ok? Hay otra tutoría que abarcará las otras dos unidades, hoy vamos a ver unidad uno y 2 y otra tutoría, en cambio, en la que veremos las unidades 3 y 4 para que ustedes queden listos con toda la información de cara a lo que va a ser el examen final. ¿Sí? Así que bueno, comenzando, digamos que por lo más fácil, ¿ya? Que es la parte introductoria, ¿ok? En primer lugar, quiero comentarles que mi nombre es Diego Jarrín, ¿sí? No es Víctor Rueda como está en la plataforma. Este es el link que nos asigna el instituto y bueno, en este caso está con este nombre. Pero quiero comentarles que mi nombre es Diego Jarrín, ¿sí? Presentarme un poco ante ustedes. Eh, yo soy, a ver, profesionalmente hablando, yo me gradué como ingeniero comercial hace ya algunos años en la Universidad Católica, acá en el país, en Quito. Eh, Mi especialidad es el marketing, ¿sí? Yo me especialicé mucho en el marketing hace, como les digo, ya algunos años. Así que por profesión yo tengo mucha vinculación con el tema de el marketing y ventas, ¿sí? Por experiencia yo he trabajado en, bueno, en algunas áreas. En realidad, como administrador de empresas que soy, he tenido la oportunidad de emprender y de trabajar en empresas privadas, ¿sí? Nunca he estado en el sector público, pero he tenido la oportunidad de manejar siempre algunas áreas, y digo manejar porque me ha tocado estar desde abajo, sí, aprendiendo, como también ya direccionando, ¿no? En algunas áreas, algunas jefaturas, que les voy a resumir un poquito sobre mi historia para que conozcan quién es quien les va a impartir esta asignatura, estos conocimientos que personalmente, pues, y de manera muy, muy humilde, tengo y a bien compartir con ustedes y que espero les pueda ser útil, ¿sí? A ver, en primer lugar, yo trabajé en un medio de comunicación,
¿no? Yo me he manejado, me he desarrollado profesionalmente, principalmente en las áreas de comunicación, en las áreas de marketing, en las áreas de ventas, ¿sí? Entonces, mi experiencia, digamos, o gran parte de mi experiencia profesional la hice en un medio de comunicación, en una radio, ¿sí? En esta radio, más allá de también trabajar en la parte comunicacional, es decir, hablando frente al micrófono, yo tuve la oportunidad de trabajar en el área de comunicación de esta radio, ¿sí? Manejando el área comunicacional, es decir, en la coordinación de programas, en la locución de programas, en la dirección de noticias de este medio de comunicación, en la asignatura de coberturas, ¿sí? Para el equipo de periodistas, yo era la persona que tenía que decirles dónde ir, qué cubrir, qué hacer. Entonces tuve la oportunidad de manejar mucho la parte comunicacional por ese lado. También manejé la parte comunicacional por el lado de la empresa, es decir, la comunicación corporativa de la empresa, ¿sí? Como especialista en marketing que soy, de profesión, como les decía, luego tuve la oportunidad de asumir otro rol también en esta empresa, en este medio, que ya fue directamente relacionado con el tema comercial. Me tocó a mí liderar el cambio de imagen, ¿sí? Cambiamos la imagen corporativa del medio, generando un nuevo logotipo, haciendo nuevos eslogan. Me dediqué yo a rediseñar en dos oportunidades, de hecho, la página web del medio. Tuve a mi cargo el desarrollo de una plataforma digital para este medio de comunicación. ¿A qué me refiero por plataforma digital? Hace algunos años, no son muchos tampoco, no vayan a pensar que estamos hablando de la prehistoria. Hace algunos años atrás, como todo va evolucionando, hoy en día, por ejemplo, eh, ustedes encuentran muy fácilmente canales de YouTube, eh, influencers que hacen estos canales, ¿no? Y generan mucho contenido. Eh, Tienen las redes sociales en donde ustedes pues se enteran de absolutamente todo, ¿ya? Pero eso es hoy en día para mucha gente que quizás no está al tanto de cómo surgió. Hace algunos años atrás, que es lo que les iba a mencionar, yo fui parte de esa generación, de ese grupo de personas que tuvimos a nuestro cargo la responsabilidad de dirigir, de crear, ¿sí? Digamos, un nuevo canal de comunicación en algunas empresas, que era justamente el desarrollo de redes sociales, de canales de YouTube, cuando era una novedad, ¿sí? El lanzar un en vivo, un live. En live en YouTube, por ejemplo, era un acontecimiento, ¿ya? Lo más común era lanzar un live en Facebook, porque era lo más fácil. Sí, entonces cuando esto recién empezaba a surgir, cuando salió este boom de los live y de canales de comunicación y de manejar cada red social con un objetivo en particular, bueno, yo estuve ahí metido en este medio y me tocó liderar la creación de esta plataforma digital que contenía redes sociales, teníamos tres redes, que era Facebook, Instagram y Twitter en ese entonces, siendo un medio de comunicación, lógicamente que el tipo de contenido que teníamos era más informativo, era más serio, más formal, ¿ya? Entonces teníamos que liderar, digamos, ese trabajo. Aparte de eso, tuve la oportunidad de precisamente enfocarme en la plataforma digital que les comento, en este medio, en donde creamos un canal de YouTube y todos los programas de la radio empezaron a salir en vivo, ¿sí? En Facebook, en YouTube, ¿sí? Que como les digo, era un acontecimiento, era algo bastante novedoso. Aparte de eso, y eso es algo que hasta el día de hoy algunos no lo han logrado tener, pero creamos nuestra propia aplicación, ¿sí? Aplicación para el celular, disponible en Android, disponible en iOS. Generamos muchas descargas y lo que logramos con eso era que eh, podamos llevar la radio al celular, que para muchos es algo normal. Ustedes tienen la radio en su teléfono, algunos ya ni siquiera la utilizarán, pero, insisto, hace algunos años atrás, esto era una novedad, ¿sí? Y trasladar el audio real en vivo, la programación al celular, sobre todo para los que tenían iPhone, los iOS, porque ellos no tienen el radio en el teléfono,
era un acontecimiento. Entonces logramos esto con esta plataforma digital. Así que bueno, eso digamos que en la parte de esta empresa. También estuve volcado a la parte del marketing, como digamos un poco la lógica manda, y me encargué de las ventas, ¿sí? En esta empresa. Entonces también estuve a cargo de manejar el área comercial, de la búsqueda y generación de ingresos a través de la publicidad, la venta de espacios publicitarios en esta empresa. Y les hablo un poco más a fondo de esta empresa porque es de donde más tiempo pasé. ¿Sí? Yo trabajé aquí 20 años. Entonces, tuve realmente mucho que hacer, mucho que dar realmente para la empresa. Siempre estuve ocupado. Y lastimosamente el tema de la pandemia en el 2020 generó muchos cambios en muchos negocios, como ustedes pueden imaginarse, y en este medio pues no fue la excepción. Así que a partir de ahí terminó mi carrera en ese lado, en ese aspecto. A ver, ¿qué más? Para no extenderme mucho, porque creo que me estoy yendo mucho tiempo con mi pasado. Pero quería contarles un poco del background que tengo para poder impartir esta asignatura, como les decía. Entonces, en cuanto a imagen corporativa se refiere, pues les digo, en este trabajo tuve la oportunidad de liderar toda esta parte que tenía relación con la imagen que nosotros estábamos proyectando, sobre todo cuando me hice cargo yo, se cambió por completo la imagen de la empresa y empezamos a dar otro tipo de imagen, que ya vamos a revisar en un momento más el material, pero hay una diferencia entre lo que es una imagen y la percepción, lo que es la identidad, ¿sí? Lo que es la marca, todo tiene diferencias muy marcadas. Yo diría que ni siquiera se parecen la una a la otra por más que suenen casi lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Ya van a ver por qué. Bueno, rápidamente les comento que después de esto, lógicamente que no me quedé quieto, pasé a trabajar en una empresa como gerente de marketing y al ser el gerente de marketing igualmente tenía a mi cargo la responsabilidad de manejar mucho y cuidar mucho la imagen de la empresa. ¿Sí? Entonces, de igual manera tuve a mi cargo la parte comercial, la parte de ventas y la parte de promocionar la imagen de la empresa, la presencia de la empresa. Conozco mucho del tema, publicidad, promoción y imagen. Después de esto, a ver, también tuve la oportunidad de jugar al emprendedor, ¿ya? También me tocó jugar a ponerme mi propia empresa, y digo jugar porque eh, es algo muy serio ponerse una empresa, un negocio. Quienes lo hacen o quienes tengan empezado a hacerlo de todos ustedes, realmente les felicito, les aplaudo y les auguro muchos éxitos porque me tocó ya pasar por eso y es duro, muy duro. Creo que depende también del tipo de negocio en el que uno se mete, se piensa, digamos, incursionar. Tienen que diseñar muy bien su negocio para que les vaya bien, eso creo que es algo lógico, pero les auguro muchos éxitos porque es difícil. En mi caso me tocó pasar muchos apuros, ¿sí? No me quejo en lo más mínimo porque todo esto me sirvió de experiencia. Tuve una propia empresa que al ser propia y al nacer la empresa directamente de mi cabeza, pues tuve que partir desde cero, tanto desde la parte del negocio y cómo formarlo y cómo crearlo y cómo establecerlo, como también la parte de la imagen, ¿sí? En mi caso fue una empresa exportadora, ¿sí? Yo exportaba productos a todo el mundo, ¿sí? Un producto en específico acá en el país. Y yo exportaba, era exportador, y podrán imaginarse que el tema de la imagen para mi empresa fue clave, ¿sí? Porque yo tenía un mercado demasiado amplio. Yo competía con otras empresas que hacían lo mismo acá en el país y también competía con empresas que hacían lo mismo en otros países. Es decir, mi negocio fue a nivel internacional, tuvo esa connotación y bueno, lógicamente que tuve la oportunidad de desarrollar una imagen, una marca que fue reconocida, que impactó en muchos mercados, pero lastimosamente la parte económica me afectó mucho, ¿sí? Me golpeó mucho porque se empezó a manejar un volumen de exportaciones realmente muy elevado, para el cual yo creo que no estábamos preparados y lastimosamente tuvimos que dejar allí el proyecto, pero tuve la oportunidad al menos de desarrollar. Sí, por eso les digo jugar al emprendedor porque
tuve esa experiencia y lógicamente que me atrevería a hacerlo de nuevo si tuviese ya hoy otras garantías para empezar. ¿Sí? Así que bueno, eso por ese lado. Y hoy, bueno, mi experiencia laboral es volcada más del tema de marketing y ventas. ¿Sí? Y tengo, digamos, ese background para, como les decía, para poder el día de hoy compartir con ustedes un poco de lo que yo conozco en relación a este tema de la imagen corporativa y contarles por qué es importante que también ustedes tengan claro este concepto, ¿sí? O estos conceptos que vamos a revisar, que yo les mencionaba, y cómo se tiene que proyectar una imagen correctamente, por qué es importante el generar una imagen corporativa que además nos permite tener digamos, un objetivo final y una retroalimentación que de igual manera también retribuya a la empresa, ¿sí? No solamente a nosotros, sino a la empresa, porque recordemos que nosotros representamos a una empresa, sea propia, sea empresa privada, en fin, pero representamos a una empresa, ¿ya? Entonces el manejo de la imagen siempre va a ser algo muy importante, ¿ok? Así que con ese background de mi historial, de mi experiencia, habiéndome presentado con todos ustedes, pues comenzamos, ¿ok? Iniciamos. Voy a compartir pantalla y les voy a empezar a explicar un poco de la unidad uno, que es justamente la comunicación corporativa y los grupos de interés, ¿ok? Así que, a ver, déjenme por acá, pongo esto en orden, me regalan un minuto, a ver, listo, creo que estamos listos. Ok, comparto pantalla y ahí la pueden ver, ¿ya? Ok, estamos listos, ¿sí? Eh, sí, ahí estamos, perfecto. Ok, bueno, entonces, comenzamos. Si tienen, insisto, alguna duda, alguna pregunta, pues me pueden escribir por correo electrónico y yo voy a darles todo este material que ustedes podrán revisarlo también en las diapositivas, ¿ok? Bueno, hablemos de la comunicación corporativa y los grupos de interés, ¿sí? A ver, déjenme nada más por acá poner esto en orden. Me regalan un minuto solamente. Listo. Ok, estamos listos. Bueno, les decía, vamos a hablar de la comunicación corporativa, ¿sí? El por qué es importante la comunicación corporativa, por qué debemos generar una muy buena comunicación corporativa, no es un tema que debemos tomarlo realmente a la ligera, es algo sumamente importante, ¿sí? Y la comunicación corporativa en sí, o en esta unidad, lo que vamos a tratar es de comprender el papel estratégico de la comunicación corporativa como una herramienta clave para la gestión de la imagen, la identidad, la reputación, ojo, y los vínculos que esto puede llegarnos a generar con grupos de interés para nuestra organización, ¿sí? Para el éxito de nuestra organización. Y vamos a ahondar justamente en este tema y el por qué es importante mantener todo esto, digamos, en un nivel elevado, ¿sí? Muy alto, con buenos estándares de calidad, para que nos pueda generar este tipo de intereses con otras empresas a las que podemos llamar grupos, ¿sí? De interés o stakeholders, que también es un término que vamos a utilizar bastante en estas tutorías, porque así se les conoce a estos grupos, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea un poco más clara también a partir de este momento, es que un stakeholders o los stakeholders son grupos o individuos que tienen relación o vínculo con nuestro negocio de alguna manera, ¿sí? Pueden haber stakeholders internos, de externos, pero todos aquellos que tengan relación o que influyen en nuestro negocio o que pueden verse influenciados por nuestro negocio son los stakeholders, ¿ok? Entonces, para todos ellos también debe haber un capítulo importante en esto de imagen y la comunicación corporativa, porque de una u otra manera tienen influencia o son influenciados, insisto, por nuestro negocio, ¿ya? Por nuestra empresa. Así que vamos a tratar de analizar cómo las empresas interactúan entre sí y lógicamente cómo la comunicación corporativa es algo que lógicamente es muy importante y debemos ponerle siempre mucha atención. ¿Ok? Antes de comenzar les quiero dejar una frase, sí que es muy importante. Toda organización proyecta una imagen. La forma en la que comunica, ¿sí? Define
quizás cómo es percibida por el entorno, ¿ok? El cómo nos comunicamos con nuestra comunidad. Tenemos una imagen y cómo la proyectamos. Y vamos también a analizar cómo esta comunicación construye una identidad y una reputación, ¿sí? Para la empresa y cómo esto se vincula con los públicos de interés. También vamos a revisar qué es identidad, qué es imagen, qué es percepción, qué es reputación, ¿sí? Para que ustedes también tengan todos estos conceptos muy claros. Entonces, para hablar de todo esto, debemos comenzar, lógicamente, que por el principio, ¿ok? ¿Y cuál es el principio? Pues hablar de qué es la comunicación corporativa, ¿sí? Entonces, la comunicación corporativa no es más que el conjunto de procesos mediante los cuales una empresa transmite su identidad, los valores de la empresa, la misión de la empresa, la visión, la cultura, los objetivos, en fin, todo eso resumido en una imagen, una identidad, ¿sí? Que, ojo, tanto interna como externamente la tenemos, ¿ok? Repito, la comunicación corporativa es un conjunto de procesos mediante el cual o los cuales una empresa transmite su identidad, tanto interna como externamente. Esa es la comunicación corporativa, ¿ok? La comunicación corporativa podemos también hablarla como si fuese un plan, ¿sí? De hecho, debemos tener un plan de comunicación corporativa en donde en este plan existan capítulos puntuales, capítulos, ítems, numerales, como ustedes quieran llamarlo, precisos y muy claros para ciertas áreas o para ciertas cosas. Es decir, nuestro plan de comunicación corporativa debe abarcar muchas áreas. Es multidisciplinario en realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque en nuestro plan de comunicación corporativa nosotros debemos considerar la publicidad, debemos considerar la comunicación interna para empleados, en fin, debemos considerar relaciones públicas, debemos considerar nuestra identidad visual, ¿sí? La parte de la comunicación visual, lo que nosotros vayamos a hacer en cuanto a diseños, en cuanto a flyers, en cuanto al manejo de la marca, del logo y demás, es parte de un plan de comunicación corporativa, ¿sí? Que no les digan lo contrario, es parte de la comunicación corporativa. Si bien, por ejemplo, la parte del logotipo, en fin, a veces la maneja el área de marketing en una empresa, pero debe estar dentro de un plan de comunicación el cómo hacer y cómo manejar esas piezas, ¿ok? Las estrategias y la comunicación digital, por ejemplo, hoy que estamos tan volcados al tema de las redes sociales, de páginas web y demás otros temas, debemos tener muy en claro, muy en claro que la parte de la comunicación digital, los entornos digitales, deben estar considerados dentro de un plan corporativo, dentro de un plan de comunicación corporativo. ¿Ok? Entonces, todo esto debemos considerarlo. ¿Ya? La reputación, por ejemplo, es algo que debemos también tomar en consideración porque es algo que vamos a tener que gestionar como parte de la comunicación corporativa, ¿sí? Aparte de, como les decía, la identidad y otros vínculos con grupos de interés. Entonces, la comunicación corporativa es fundamental para construir y mantener la imagen de una organización, influyendo en la percepción pública, ¿ok? La gestión de la reputación se convierte en una responsabilidad estratégica, ¿ok? Ustedes deben considerar esto como parte del plan y ojo, con un plan de prevención de crisis, inclusive, ¿sí? Riesgos que pueden existir inclusive para afectar la reputación de la empresa, ¿ok? Entonces hay que mitigar estos riesgos y aprovechar también algunas oportunidades que nos va a brindar el mercado. En la identidad organizacional es definir y comunicar claramente la identidad de la organización, que es crucial además para poder establecer vínculos sólidos con los grupos de interés. Ya vamos a revisar más a fondo qué es la identidad organizacional. Y los vínculos con grupos de interés son importantes porque la comunicación efectiva fortalece definitivamente los vínculos con grupos de interés, promoviendo una relación de confianza y colaboración. Entonces, cuando yo menciono y cuando yo hablo de que la comunicación corporativa es un plan que abarca todo esto, lo que les mencionaba antes, que es multidisciplinaria, que abarca varias áreas, es porque todo esto debe estar dentro de una idea que tenga la empresa para poder comunicar sus valores, su identidad, su esencia hacia sus consumidores en particular,
hacia su competencia, hacia la comunidad en general, hacia el público en general, porque es la forma en la que la empresa le va a hablar a la gente. Una empresa debe tener voz, debe tener un tono, debe tener una personalidad y debe tener la forma exacta en la que uno se refiere a los demás. Ustedes, por ejemplo, cada uno de los que está viendo esta grabación, este video, debe tener su propia personalidad, ¿no es cierto? Algunos serán quizás más extrovertidos, quizás más risueños, otros podrán ser un poco más serios, quizás un poco más formales, otros podrán, no sé, ¿sí? Ser de un carácter mucho más fuerte, otros son un poco más, quizás tranquilos, en fin, ¿ya? Tendrán, perdón, características de una personalidad dominante, ¿ya? Otros, otros no, otros serán, no sé, personas quizás un poco más analíticas, más, no sé, lógicas. Algunos actuarán por instinto, otros actúan más por razonamiento, en fin, todas esas cosas son parte de su personalidad, son parte de su identidad, son parte de su esencia, de quiénes son ustedes, qué hacen, cómo reaccionan. Lo mismo pasa con la corporación, ¿sí? Entonces, todo debe estar dentro de un plan estructurado para que la organización, la empresa, sepa cómo actuar ante ciertas circunstancias, cómo comunicarse de cierta manera. Si fuésemos una empresa nosotros nos comunicamos hasta en la forma de vestir, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si nos ponemos, no sé, ciertos colores de prendas, comunicamos, no sé, seguridad, confianza, en fin, alegría, ¿verdad? O tristeza. Lo mismo pasa con la organización, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, nos reímos o somos extrovertidos, alzamos la voz o podemos bajar nuestro tono de voz, estamos comunicándonos con alguien. Lo mismo pasa con la organización, lo mismo pasa con la empresa. Entonces, en cada una de las áreas que yo les mencionaba, debemos tener muy presente que el plan de comunicación debe hacer efecto, debe actuar, ¿ya? Relaciones públicas, publicidad, comunicación interna, externa, identidad visual, estrategias, en fin, muchas otras cosas, hasta los eventos, ¿sí? Hasta protocolo de eventos en donde ya sean internos o externos, nuestra imagen debe ser siempre la misma, ¿ya? Para que la gente, los consumidores, las personas precisamente se den cuenta, vean y sepan de lo que estamos hablando, a lo que nos estamos refiriendo, ¿ok? Así que, miren, hay un ejemplo que les he puesto acá que es el ejemplo de Coca-Cola. ¿Ya? Todos conocen la marca, todos saben qué tipo de empresa es. Ellos han mantenido una coherencia muy grande en sus mensajes publicitarios, en redes sociales, en eventos y en campañas en general, fortaleciendo su imagen, perdón, como una marca quizás universal en primer lugar, porque el logotipo es reconocido en cualquier parte del mundo por la tipografía, por los colores, por las formas, por la simbología que tiene, y también una marca que refleja, que expresa, que tiene la personalidad de ser que alegre, optimista. Coca-Cola es felicidad. Algunos dicen que Coca-Cola es Navidad, ¿sí? Porque es cuando más promoción le dan. Entonces, de hecho, algunos años atrás ya viene surgiendo esta teoría, esta idea de que dicen algunos que, de seguro ustedes también habrán escuchado, que dicen que no sé, Santa Claus o Papá Noel lo creó Coca-Cola. ¿Sí? Porque es la imagen de la felicidad. Entonces, se dedicaron mucho a vincular esa felicidad con la marca y hoy es realmente una presencia muy fuerte que tiene esta marca con esta asociación positiva en la mente de la gente. ¿Ya? A tal punto que, si bien puedo exagerar al decir que Coca-Cola es Navidad, pero ustedes díganme si no, en las reuniones familiares o en reuniones de entre amigos, en fin, uno ni siquiera dice cola negra o soda negra, sino menciona la marca, a pesar de que hay otras marcas también de sodas y gaseosas negras, pero esta es la que siempre aparece, ¿ya? Entonces, uno tiene ya eso metido en la cabeza, gústele a quien le guste. ¿Ok? Entonces, esa es parte de una imagen, de una comunicación que se ha dado y que ha surtido un gran efecto en el caso de la empresa Coca-Cola. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, también revisemos por qué es importante la comunicación. ¿Sí? En primer lugar, la comunicación corporativa es importante porque mejora la reputación. ¿Sí? Fortalece la identidad, incrementa la confianza de un público cautivo, de un nicho de mercado,
Gestiona además crisis comunicacionales que pueden llegar a ser tremendamente difíciles, ¿ya? Y genera un valor de marca, que también ya vamos a revisar un poco más adelante, sobre todo en la unidad 4, donde hablaremos del valor de la marca y todo lo que ésta puede llegar a generar para las empresas. Vamos una por una. Mejora la reputación. Una comunicación efectiva contribuye a construir y mantener una buena reputación corporativa, fundamental para el éxito a largo plazo, ¿ya? Ustedes pueden tener un éxito de momento, ¿sí? Un boom en alguna cosa, pero si hay una mala reputación a largo plazo, esto les va a afectar, ¿sí? No les va a permitir crecer como marca, como empresa, no van a ser rentables y no queremos eso, ¿no? Así que una buena comunicación mejora, ayuda a improvisar, a mejorar la reputación de la empresa. La reputación que como tal es la forma en la que las personas o el mercado en general, ¿sí? Los consumidores, los clientes, proyectan una imagen de nosotros, ¿sí? Tienen una imagen y esa es la reputación que nos hemos ganado, ¿sí? Porque la reputación se gana, ¿sí? Fortalece la identidad. Ya vamos a ir más a fondo con el tema de identidad, pero la comunicación que nosotros tenemos como empresa o como organización va a permitir que nosotros podamos reforzar o debilitar la imagen, la identidad, perdón, de nuestra empresa y la imagen que proyectamos sobre la misma, ¿ok? Creando un sentido de pertenencia en los grupos de interés siempre y cuando ésta sea lógicamente positiva. ¿Sí? Si es que tenemos una buena forma de comunicar nuestra identidad, esto automáticamente se va a ver asociado con aspectos positivos en la gente, en los consumidores, de aquí en más. ¿Ok? Otro tema del por qué es importante la comunicación es el incrementar la confianza del público. Tiene cierta relación con el fortalecer la identidad, pero evidentemente no es lo mismo, porque al transmitir mensajes transparentes, coherentes, confiables, además, se genera esa confianza de parte del público en nuestra marca, en nuestra imagen, en nuestro producto, en nuestro servicio, en nuestra empresa, en nuestra corporación. Y esto, lógicamente, que es vital para conseguir lealtad de cliente, para conseguir ingresos, para conseguir más ventas, inclusive para defender nuestra marca frente a otras, ¿ya? Ahí está una clave importante del cómo manejar la comunicación muy efectiva. Y ojo, esto parece, no sé, sencillo, teoría básica, pero ya puesto en práctica o que ustedes pongan en práctica, van a ver que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil controlar además todos los aspectos de la comunicación, es algo tremendamente complicado. Gestionar la crisis comunicacional. A ver, ustedes habrán sido testigos en muchas oportunidades de situaciones en las que una empresa tiene que sufrir las consecuencias de un, no sé, de un mal comentario, de una mala propaganda y tienen que empezar a eh, tratar de desmentir o arreglar el problema de una u otra forma, ¿sí? Entonces, una buena comunicación ayuda justamente a gestionar estas crisis comunicacionales, estas crisis de reputación que se pueden tener, porque no solamente que permite gestionar la crisis minimizando el impacto negativo en la empresa y por ende en las ventas, sino que además puede ayudar a reforzar la imagen en positivo. Miren, hace algunos años atrás, una empresa en Estados Unidos, una empresa farmacéutica, lanzó un producto al mercado y este producto tenía algunas fallas. Sí, eran unas pastillas, me parece que era para el dolor de cabeza, en fin, alguna cosa así. Y estas pastillas tenían un problema, ¿sí? Que le identificaron. Y claro, tuvieron que retirar el producto del mercado inmediatamente. Esto generó un alto nivel de desconfianza en la marca, un alto nivel de reducción en ventas, ¿sí? Bajos ingresos de la compañía, que lo llevó casi al quiebre, hay que ser claros. Pero, ¿qué fue lo que hizo la empresa y cómo manejó esta crisis? Con buena comunicación. Emitió comunicados de prensa, emitió comunicados en medios, en fin, hizo una comunicación masiva en donde explicaba cuál fue el problema, se sinceró sobre el problema, pidió disculpas al público en general, en este caso a sus consumidores, a los clientes y potenciales clientes, retiró el producto del mercado, ¿sí?
en cada tienda, en cada farmacia en donde había este producto, lo retiraron. Obviamente hubo millones y millones de dólares en pérdidas, pero corrigieron el error. ¿Ya? Mediante la buena comunicación que tuvieron, no hubo realmente personas que hayan sufrido, que hayan tenido que lamentar las consecuencias de este producto. Se retiró el producto, se sufrió muchísimo al principio, pero gracias al plan de comunicación, esto salió a flote porque no solamente que se retiraron los productos, no hubo consecuencias que lamentar por parte de la gente, sino que además vieron la sinceridad de la empresa en su acto de reconocer su error, que no solamente permitió que no existan daños a terceros, sino que además afianzó la confianza de la gente en la marca. ¿Ya? Consideraron este error totalmente involuntario, tal como decía el comunicado, más allá de que asumían las consecuencias, que eran justamente perder muchas ventas, pero no perder la confianza del cliente. ¿Ya? Entonces esto generó que más bien al contrario, la gente vea en esta marca una sinceridad, un arrepentimiento sincero, y eso le gustó al público. Le gustó al público que no solamente devolvieron los productos, sino que además volvieron a comprar el mismo producto cuando fue relanzado, ¿sí? Y obviamente sin ningún tipo de error. Y las ventas no solamente que se igualaron, sino que se incrementaron, se duplicaron o triplicaron en base a lo que tenían proyectado antes de retirar el producto. Así que un buen plan de comunicación gestiona muy bien este tipo de crisis que pueden afectar directamente también a la marca en cierto momento. ¿Ok? Y generan un valor de marca. ¿Ya? Un buen plan de comunicación ayuda a afianzar en base a todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta estos otros cuatro temas, que se trasladan hacia un valor de marca positivo. Un valor de marca que significa no solamente el saber que una marca tiene prestigio, tiene nombre, tiene buena reputación, sino que además de ese valor, esa reputación, esa imagen, significa dinero, ¿sí? Significa un valor para la empresa. Y si no les pongo un simple ejemplo para que ustedes también lo puedan ver, trato siempre de buscar algunos ejemplos para que ustedes me entiendan las ideas, ¿ok? Volver esto un poquito más práctico. Pero ustedes díganme si no, me voy a inventar algo para no afectar a nadie en particular, pero helados Doña Rosita pueden ser tremendamente deliciosos, pueden ser exquisitos, pueden ser económicos, pueden ser lo que ustedes quieran. Pero no es lo mismo disfrutar de un helado Doña Rosita que un helado pingüino, ¿ya? Por poner un nombre. Porque el nombre en sí te da otro tipo de valor. El producto en sí puede llegar a costar más por el simple hecho de tener la marca. Ustedes pueden hacer, no sé, hot dogs en casa, ¿sí? Cocinar hot dogs, pueden ir a la tienda, ir al supermercado, comprar salchichas, comprar pan, comprar las salsas, llegan a la casa y se hacen hot dogs. Es más, les sale tan rico el hot dog a ustedes que se deciden poner un carrito de hot dogs y después iniciar su emprendimiento y empezar a vender hot dogs. ¿Ok? Pero déjenme decirles que lastimosamente hasta que su producto alcance cierto valor, no va a ser lo mismo disfrutar de un hot dog de ustedes, ¿sí? En este caso de Diego Jardín, ¿ya? A disfrutar un hot dog de la González, ¿ya? Quienes conocen los hot dogs de la González evidentemente van a preferir por precio, por calidad, por sabor, porque además es una marca conocida y tiene eso, un valor de marca que es importante, que se ha construido a lo largo de los años y que hoy, lógicamente, tiene sus réditos. ¿Ok? De allí justamente que se venden, por ejemplo, las franquicias. ¿Cómo se venden las franquicias? ¿Cuánto vale una franquicia de un local, de un almacén, de una marca en particular? La franquicia cobra más que nada por el valor de la marca. ¿Sí? El know-how dependiendo de algunos productos o servicios es una cosa y eso cuesta, pero de allí el valor de la marca es lo que le pone, yo diría, la cereza del pastel en una franquicia, ¿ya? Ustedes quieren ponerse una franquicia de farmacias, pues no es lo mismo ponerse una farmacia, no sé, mm, cura al enfermo, ¿ya? Así se llama la farmacia que me acabo de inventar, la farmacia cura al enfermo, que ponerse una Pharmacis, una Fibeca, una Medicity, ¿ya? No es lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí está el valor de la marca, ¿sí? El hecho simple de que ustedes tengan marcas reconocidas
hace que el producto pueda llegar a costar mucho más. Así que por estas razones es que la comunicación es muy importante, ¿sí? Es muy, muy, muy importante en todos estos aspectos. Y transmitir, ojo, con esa comunicación, lo que decíamos, la identidad de la empresa en todo momento, ¿ok? Marca, imagen e identidad. ¿Qué es imagen? ¿Qué es identidad? ¿Qué es marca? Identidad, ¿ya? Identidad es la esencia de lo que la empresa o la corporación en este caso es, ¿ya? La identidad, como dice acá, identidad corporativa, representa lo que la organización realmente es, sus valores, su visión, su cultura, su misión también, que deben ser reflejados en la marca y en la imagen. ¿Ok? Entonces, la identidad es la esencia de la empresa, de la organización, lo que la empresa realmente es. ¿Sí? Entonces, o al menos dice ser, ojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es más, yo me quedaría con la última parte que les digo, ¿sí? Es lo que la empresa dice ser. Una empresa que dice ser respetuosa del medio ambiente, una empresa que dice eh, ser amigable con recursos naturales, que promueve prácticas de sostenibilidad o que por allí también promueve las buenas prácticas laborales, que defiende a sus empleados, que cumple con la ley, que es transparente, que no omete ni hace daño a nadie. Esa es la identidad de una empresa, ¿sí? Que tiene productos de extraordinaria, de primerísima calidad, ¿sí? Que los procesos productivos además son los más, no sé, tecnológicos que pueden haber. Si todo eso puede pregonar la empresa como parte de su identidad, ¿ok? Ahora bien, esa es la identidad de la corporación. Ahora vamos a ver qué es la imagen, ¿sí? La imagen corporativa es la percepción que el público tiene de la organización influenciada por la comunicación y las experiencias de los clientes. ¿Sí? Entonces, la imagen corporativa es la percepción, en cambio, que el público tiene de nosotros. Una cosa es lo que nosotros somos, nuestra identidad, pero otra cosa es lo que el público percibe. Entonces, nosotros podemos decir que somos amigables con el medio ambiente, que somos una empresa que siempre busca las energías renovables y, no sé, medios sostenibles en el tiempo y, en fin, un poco de cosas más. Pero si la gente sabe que no cumplimos con eso y tiene otra percepción, nuestra imagen entonces no es coherente con nuestra identidad. Ahora, si la identidad no está acorde con la imagen, posiblemente todo esto se vea reflejado ¿en qué? En la marca. ¿Qué es la marca? La marca, en cambio, es el nombre o el símbolo que identifica a un producto o a una empresa y en la cual, ojo, en la marca se ve visualmente reflejada la identidad de la empresa. Nosotros tenemos una identidad, como les digo, que somos los mejores, que somos los número uno, que somos la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor atención, el mejor todo, ¿ok? Esa es nuestra identidad. Nuestra imagen es la que en realidad proyectamos y cómo nos percibe la gente. ¿Y cómo proyectamos, cómo comunicamos esa identidad? A través de nuestro logotipo, nuestra marca, que ojo, la marca no es el logo, ¿ya? También esto que les quede muy claro. La marca no es logo. El logo es parte de la marca como un conjunto de elementos que ya vamos a revisar también más adelante, ¿ok? No coman ansias, vamos poco a poco. Pero eso es la marca. ¿Sí? Es el nombre, el símbolo o símbolos con los cuales se identifica la empresa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos ya con cierta claridad y propiedad sobre lo que es la marca, la imagen y la identidad, podemos entender un poco mejor cómo se maneja la comunicación corporativa, inclusive por las diferencias que pueden generar cada una de ellas, ¿sí? La imagen, la identidad y la reputación. La identidad, ojo, es algo mucho más controlable porque es algo interno, ¿sí? Como es algo que manejamos dentro de la empresa, es lo que nosotros somos, entonces puede ser gestionado internamente la identidad de la empresa, cosa que no pasa en cambio con la imagen, porque la imagen, como vimos antes, es la percepción que tiene la gente sobre nosotros, así que eso en cambio es algo que nosotros no podemos controlar, ¿ya?
es algo totalmente externo, es algo que la gente piensa sobre nosotros y sobre lo cual nosotros no tenemos ningún control, aunque podemos tratar de guiar la percepción del público con nuestra comunicación. ¿Sí? Si nosotros, como les digo, somos los mejores, los número uno, los más sanos, los más, no sé, amigables con el medio ambiente, los más transparentes, los más cumplidos de la ley, en fin, un poco de cosas. Pero nuestra imagen es otra, porque nuestros empleados siempre están descontentos, hay huelgas de nuestra empresa que salen en las noticias, o los productos son de mala calidad, la gente se queja en redes sociales. Entonces, la imagen que nosotros estamos dando, la percepción que tienen de nosotros, no es lo que nosotros hemos pregonado como identidad, ¿sí? Entonces, eso es algo importante que debemos también saber controlar y manejar porque la percepción externa que tiene el público posiblemente no es la adecuada. Sin embargo, como les decía, yo puedo tratar de guiar esa imagen a través de mis comunicados. Entonces, si la percepción del público es que no es una buena marca la mía, que tenemos algunos problemas, bueno, pues yo con mi comunicación tengo el deber y el poder para tratar de guiar y desmentir ese comentario, esa opinión y emitir comunicados oficiales en nuestras redes sociales, en fin, entre otros canales además, ¿sí? Y que permitan cambiar la percepción del público sobre nosotros, ¿ya? Todo esto genera una reputación. Entonces, ¿qué es la reputación? Que, ojo, además tiene un control parcial por lo que les acabo de mencionar, pero sigue siendo un tema externo. La reputación de una organización no es completamente controlable, ¿sí? Ni interna ni externamente, ya que es influenciada por otros factores, ya sea externos e internos, y la percepción del público, es decir, la imagen y generando una reputación con esa imagen en base a experiencias, en base a calidad, en base a precios, en base a muchas otras cosas, ¿sí? ¿Ok? Avanzamos. Construcción de una identidad corporativa. ¿Cómo construimos una identidad? Ojo, recordemos, la identidad es algo propio, es algo interno, es algo nuestro, ¿sí? Algo que no podemos, insisto, olvidarnos de algo que tenemos muy grabado, muy guardado en nuestro interior, en nuestro ser, ¿ok? Como empresa me refiero, ¿no? Como identidad. Así que la misión y la visión son fundamentales porque ahí está claramente especificado qué es lo que la empresa persigue. Si una empresa no tiene visión, no tiene visión y no se la ha comunicado a sus empleados, tenemos problemas. Porque caso contrario, los empleados, ¿cómo pueden saber cómo comportarse o hacia dónde va la empresa y por ende hacia dónde van ellos si no han sido, pues, compartidos la misión y la visión de la organización? ¿Ya? A veces esto parece, mire, ustedes de seguro han escuchado ya en algunos, no sé, en el colegio, luego en su trabajo profesional, quienes han tenido la oportunidad de seguir estudiando. Esto es algo que se escucha siempre. Siempre se escucha que la misión, la visión, los objetivos, los valores y es a lo que menos se le pone atención, porque posiblemente uno cree que eso es algo que ya se sabe, que ya se entiende, que está sobreentendido en una empresa, pero no. Es decir, yo recuerdo que todavía algunas empresas tenían al menos, ahora son muy pocas, pero algunas tenían o tienen su misión, su visión, sus objetivos colocados en la recepción de la empresa. Persona que iba entrando, sea cliente o sea empleado, lo primero que hacía al entrar es ver la misión y la visión de la empresa. Y eso me parecía a mí sinceramente una muy buena práctica porque no es solamente el hecho de que, sí, verán, la misión es ser los mejores y la visión es alcanzar el primer lugar de ventas en el país. No, no es solamente eso, es decir, tiene que ir un poco más allá o mucho más allá. Entonces, el comunicar la misión y la visión de una organización deben ser definidos de manera precisa y guiando, ojo, todas las decisiones estratégicas que se tomen en la organización para poder cumplir con la misión y la visión de la empresa. Y ahí es cuando entra la parte de comunicación corporativa interna. ¿Ok? Otro tema también son los valores corporativos definidos, que es parecido a lo que les decía antes de la misión y la visión. Los valores de la empresa ayudan mucho a construir una cultura organizacional que alinee las acciones de los empleados con los objetivos de la empresa. Es decir, si tenemos unos valores estipulados en la corporación, debemos ser conscientes y capaces de transmitir esos valores en la gente.
que uno de nuestros valores es la atención al cliente, que el cliente es primero, que el cliente siempre tiene la razón, que el cliente hay que cuidarlo, que hay que respetarlo, en fin, otras cosas. Si eso no es comunicado a los empleados, tranquilamente puede saltar algún empleado y ante alguna queja o reclamo de algún cliente, en fin, perder la cabeza y reaccionar de mala manera y no habrá forma de decirle actuaste mal, porque nunca se le presentaron los valores de la empresa. Entonces, todo esto también tiene que ser comunicado, ¿sí? Entra la parte de comunicación corporativa eh, y la parte de la identidad, de cómo respetar lo que nosotros somos y transmitirlo a los demás. El manual de identidad gráfica es muy importante. Algunos también lo llaman el manual de marca, pero de hecho es un manual de identidad porque la marca abarca otras cosas, aunque en un manual, ojo, entran también todas estas cosas. Ya les voy a comentar. Pero un manual de identidad gráfica es un documento, es un libro, es un cuaderno, es un folleto, en fin, algo, un documento en la computadora, en donde se representan de manera gráfica, ¿sí? Todas las formas de comunicación de la empresa para con su mundo interno o externo. Es decir, en este manual se proporcionan identidades o muestras gráficas que lógicamente nos dan a entender pautas sobre el uso de logotipos, de tipografía, los colores, las aplicaciones que tendrá nuestra marca, nuestro logo más bien dicho, ¿sí? Con una representación visual coherente, que sea entendible y que además a la gente le resulte no solamente entretenida, divertida, sino que se conecten con lo que queremos hacer como manual de marca, ¿ok? Eso es algo también muy importante. La cultura organizacional coherente. A ver, la cultura organizacional debe reflejar estos valores y objetivos de la empresa hacia los clientes, ¿sí? Porque esta cultura organizacional va a permitir que la empresa, a través de sus empleados, muestre lo que queremos mostrar como empresa. Insisto, la atención al cliente, la honestidad, la transparencia, la amabilidad, en fin, entre otras cosas más, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, entran hoy en día a un banco y generalmente en la mayoría les saludan, ¿cómo está? Buenos días, le abren la puerta, de igual manera cuando se va, es decir, todo eso es parte de una cultura organizacional, en donde yo como cliente me sienta satisfecho de decir, vaya, en tal lugar, en tal banco me atendieron tan bien y todos son iguales. Me fui también al del norte, al del sur, al del centro, al del valle, al del otro valle. En todos son igual. Así que la cultura organizacional está plenamente metida e identificada en cada uno de los empleados. ¿Sí? También es un tema importante. El liderazgo comunicativo, un liderazgo comunicativo es fundamental para transmitir la identidad corporativa, asegurando que todos los miembros de la organización comprendan su papel en ella. ¿Ok? Y eso también es algo obviamente importante. Ok, seguimos avanzando. Ya voy a ponerles un ejemplo de identidad corporativa también. ¿Ya? A ver, la construcción de la imagen corporativa, ¿sí? Que, ojo, se construye también con el tiempo, tiene que ir poco a poco de la mano, ¿sí? Con otros procesos, digo, en el largo tiempo, en el largo plazo, pero que tiene que sí o sí determinarse, ¿ok? Entonces, primero que nada hay que interpretar al público, ¿sí? Hay que saber qué es lo que el público está buscando, qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que se quiere llegar a dar con un público que tenga claro cuál es la identidad de la empresa, influida por diversas percepciones y que mantenga esa percepción lógicamente de nosotros. El proceso es de largo plazo, ¿sí? La construcción es de largo plazo, esto no es de soplar y hacer botellas. Hay que tener paciencia y lineamientos claros de un plan, insisto, a largo plazo. La imagen corporativa se construye, esto no es algo que se compra o que se gana así nomás, es algo que se construye en el largo plazo, ¿ya? Implica un compromiso de parte de todos en la empresa y en la organización para que esto se pueda dar, se pueda lograr. Variación según el segmento también es algo que debemos tomar en consideración porque la percepción de la imagen puede variar según el segmento o el nicho de mercado al cual estamos enfocados. Los fundamentos de la imagen también se basan en experiencias, en comunicación y en reputación, lo que resalta la importancia de mantener una buena comunicación efectiva. Y les he puesto un ejemplo local, que es la favorita. ¿Sí? La favorita, los supermercados La Favorita, ha construido a lo largo de los años
trabajando durante décadas en una imagen que se asocia con qué? Con limpieza, variedad de productos, servicio, confianza, orden, ¿sí? Eso es la favorita, ¿ya? Entonces, además de ser un lugar que, digamos, desde el otro punto de vista, trata bien a sus empleados, hay gente que quiere trabajar ahí, le gusta trabajar allí, entonces tienen una imagen y una reputación mucho más alta. Les pongo otro ejemplo en el plano internacional, ¿sí? Quizás para muchos también resulte conocido. La empresa Apple, ¿ya? Ustedes, quienes tengan un iPhone, quienes lo pretendan tener o quienes tengan una MacBook, en fin. Pero existe la marca Apple. ¿Qué es lo que hace Apple con su imagen corporativa? No hablo solamente del logo, que además está plenamente identificado desde hace algunos años ya, como es la manzanita incompleta, ¿no? Esa manzana mordida. Y la imagen que transmite Apple, ¿de qué es? Apple es una empresa tecnológica que para muchos vende celulares, para muchos otros vende computadoras, pero en realidad Apple lo que vende en sí es una experiencia de lujo superior al resto, cuando es una empresa de tecnología que ni siquiera puede que sea la mejor, ¿no? La más tecnológica. Hay muchas otras empresas que están más por encima. Pero eso transmite Apple, transmite innovación, transmite exclusividad, desde un diseño de productos muy elegante hasta el lenguaje que utilizan en sus eventos, en sus publicaciones, en todo lo demás. Ustedes han visto, por ejemplo, quienes se compran un iPhone o han podido comprarse un iPhone, la cajita es elegante. Ustedes abren, desde que abren la experiencia es otra, es como que, wow, mi teléfono, y lo tratan con una delicadeza y abren un sobrecito y un papelito, hasta en la mica principal que viene en el teléfono, ¿sí? Que le quitan así esa cobertura, digamos, inicial en la pantalla, hasta en eso uno se siente como que, vaya, el producto realmente medita por la experiencia que me representa, ¿sí? Entonces, es eso para muchas personas, es tecnología, es estar conectado, porque para muchos usuarios, por ejemplo, de Apple, la ventaja grande que tienen es que con su teléfono están conectados a la computadora y al iWatch, al reloj y en fin, algunas plataformas, ¿ya? Y eso es lo que les gusta de la marca. Pero hay otras personas, ¿sí? Hay otro segmento, y hablábamos justamente de la variación del segmento. Hay otras personas que en cambio dicen cambiarme al iPhone, ni loco. Pagar mil y pico de dólares por un teléfono que es inferior o que hace menos cosas que el mío, no, imposible, nunca. Para muchas personas, Apple no vende buenos productos, no vende tecnología, no vende facilidades para los usuarios y por ende preferimos irnos por otras cosas. Para poner un ejemplo, el iPhone, ¿no? Que cada año se renueva, saca el nuevo modelo y cada año decepciona. Ah, ese ya he visto, ese ya tenía, esto ya es el mío, o esto recién saca este cuando el mío ya hace 3 años, en fin, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, pero hay gente que no le interesa eso. ¿Ya? Entonces, ahí está un poco el cómo Apple se ha enfocado en un segmento, en un nicho en específico, que es la gente que sigue comprándole los productos y que considera que Apple es el número uno. ¿Ok? Importancia de la reputación online. Metámonos un poquito en el tema de la reputación. ¿Ok? A ver, a ver, avancemos con esto. La importancia de la reputación corporativa. La reputación en sí es la opinión, yo diría que consolidada, ¿ya? Del público sobre la empresa que nosotros estamos manejando, sobre la marca, el producto, el servicio, a largo plazo. Esa es una reputación que te has ganado y que se gana justamente por la experiencia del cliente, por la ética empresarial, por la responsabilidad social, por la gestión de crisis que se tienen, es decir, por todos los factores, una persona tiene o genera cierto grado de reputación sobre la marca. ¿Ya? La experiencia del cliente, lo explico.
una persona, hablemos del mismo ejemplo que hablábamos de Apple, ¿sí? Una persona que ya tuvo la oportunidad de manejar una MacBook o que ya pudo tener un iPhone, ¿sí? Sabe evaluar la experiencia y esta experiencia, si es que fue buena y le gustó, olvídense, se crea una genial, una tremenda y muy buena reputación y por ende se puede convertir hasta en un cliente fiel. Pero si la experiencia que tuvo no fue buena, ¿sí? Le pareció complicado el uso del teléfono, la computadora, o en fin, ténganlo por seguro que asimismo por experiencia del cliente puede generar una muy mala reputación, ¿sí? La reputación, lógicamente, va a depender también mucho de lo que hace la marca con una persona o lo que la persona quizás ve en la marca. Como les decía antes, algunos piensan que es la empresa de tecnología número uno y otros, en cambio, dicen no. Mi teléfono que cuesta 3 veces menos, 4 veces menos, hace lo mismo y mejor. ¿Ya? Depende mucho de la experiencia del cliente. Yo, por ejemplo, puedo utilizar un Android, un teléfono, sí, con sistema operativo Android de cualquier marca, y puede que a mí no me guste. Puede que yo diga, no, muy difícil, tiene muchos caminos para llegar a un destino. En el iPhone, que me presto un botón y ya tengo la información que quiero. En fin, un poco de cosas más. Entonces, posiblemente la percepción sea diferente y de allí justamente la experiencia del cliente. La ética de la empresa. Si las prácticas son éticas en la gestión empresarial, ojo, esto puede convertirse en un factor fundamental para fortalecer la confianza del público y mejorar la reputación de la empresa, o en este caso corporativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bancos? Ustedes conocen que el Banco del Pichincha, eh, no sé, podrá ser confiable, podrá ser de los más antiguos, sino el más antiguo en el país. No sé, podrá ser un banco que tiene un montón de cajeros y que brinda muchas facilidades. Hoy, por ejemplo, con el teléfono y la aplicación de una, yo puedo pagar en cualquier lugar. Es decir, tengo esa percepción del Banco Pichincha. Pero también conozco, y digamos que esa parte anterior, perdón, antes de que se me olvide, esa parte anterior de que como tienen muchos beneficios, entonces es un gran banco, ¿sí? Y tienen un puesto muy alto, una reputación muy alta en ese aspecto. Pero, ahora viene el pero, también sé que el Banco Pichincha puede ser todo muy bonito, muy, muy perfecto, muy, no sé, gestiona muchas cosas, muchas soluciones digitales para los usuarios, pero es el banco que más se le va el sistema. Nadie sabe por qué, pero el sistema de la página web, la aplicación o inclusive en ventanillas es el banco que más problemas tiene en el uso de sus plataformas, de tenerlas, digamos que al 100%. ¿Ya? ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado que entran a la aplicación del celular? No hay sistema, no funciona, no se hace la transferencia o no me llega la transferencia y uno está dale y dale y dale ahí con lo mismo y no es primera vez, ni segunda, ni tercera, ya son varias veces que a uno inclusive hasta ya no le llaman la atención, ¿no? Entonces también esto hay que considerar lógicamente en la forma en la que tenemos, digamos, estas experiencias y digamos que la ética con la cual se hacen también las cosas, ¿no? Porque ojo, las prácticas también influyen y influyen mucho. Vamos con la responsabilidad social. Hoy está muy de moda, muy en boga que las empresas tengan responsabilidad social y generalmente las empresas que tienen esto, pues sí me atrevo a decir que les va mejor, ¿no? Porque pueden eh, generar otro tipo de negocios con otro tipo de empresas o con otro tipo de clientes que se preocupan por trabajar con alguien que cuide el medio ambiente, que respete a los veganos, que respete y que sea inclusive partidario de, no sé, la inclusión social, entre otros factores más. ¿Ya? Así que eso está muy, muy metido y muy marcado con el tema de la responsabilidad social. Ayudar mucho más a la gente más necesitada, hay obra social, entre otras cosas. La gestión de crisis también es importante. Ojo, una gestión de crisis efectiva puede proteger la reputación de la empresa, minimizando el impacto negativo de situaciones adversas que pueden afectar el tema de ingresos en la compañía, el tema de ventas o el tema inclusive de producción, ¿no? Porque sí han habido casos en donde las grandes empresas por poco quiebran o han quebrado por la presión que se mete a raíz de una crisis, ¿ya? Un ejemplo clave es Nike. Sí, Nike logró mantener una muy buena reputación incluso tras escándalos de producción gracias a campañas sociales, ¿sí? Como por ejemplo el Just Do It, que es típico de Nike, con deportistas como Serena Williams, Colin Kaepernick, entre otros más. Eh,
no recuerdo el país, para serles muy sincero, pero hubo el caso este de Nike en donde sus productos no eran elaborados en Estados Unidos, esto lo conocemos casi todos, y eran elaborados en otra parte. No sé si era China, me parece que no era China, pero bueno, un país en Asia, si no estoy mal. Pero ¿cuál fue el problema en particular que dañó la reputación de Nike y que pudo llevar a un tema de quiebra muy, muy serio? Y es que la marca, en este caso la empresa, fue denunciada porque en el país en donde estaban produciendo sus zapatos, su ropa, en fin, la cadena de producción que tenían, cometían muchos actos de injusticia social, injusticia con sus empleados y demás. Entonces, por ejemplo, decían, sí, vengan y trabajen, aquí hay trabajo y aquí hay trabajo, y mucha gente iba y trabajaba en las empresas y fábricas de Nike en este lugar, en este país que no recuerdo dónde era. Pero claro, la gente llegaba, trabajaba, pero era explotada laboralmente. Trabajaban turnos de 16 o 20 horas, trabajaban por un salario mínimo, inclusive violaban normas y leyes, yo diría, universales, de que, por ejemplo, los niños menores, me parece que hasta de 10 años, estaban trabajando. ¿Ya? Entonces fue denunciado Nike y ahí es cuando la parte de comunicación entra en juego porque manejaron la crisis, pidieron disculpas, se hicieron un poco los locos, dijeron, no, no sabíamos, pero vamos a poner un asunto en esto y efectivamente empezaron a normar sus propias reglas en las fábricas, en las empresas, empezaron a tratar bien a empleados, hicieron liquidaciones, pagaron buenos sueldos y demás, y todo volvió a la normalidad, pero se gestionó la crisis de inmediato y sirvió para que Nike pueda mantenerse vigente en todo el mercado, ¿ok? Así que también es eso algo que es importante mencionar, ¿no? Que no podemos olvidar porque es algo, insisto, creo que debemos tenerlo siempre presente, ¿ok? Así que ahí la parte de la reputación, ¿sí? Ahora, vamos a ver la importancia de los stakeholders o grupos de interés, ¿sí? Ya estamos cerca de terminar la unidad uno, hacemos un pequeño receso para continuar con la unidad 2, ¿ya? Si nos falta poco. ¿Qué son los stakeholders? No me voy a detener mucho en esto porque los stakeholders, como les dije al principio, son los grupos de interés, son aquellos grupos o individuos que tienen relación directa con nuestro negocio de una u otra manera y pueden ser stakeholders internos o pueden ser también externos. Cuando uno habla de tipos de stakeholders, uno puede hablar de directores, de accionistas, de directivos, de gerentes y demás, así como también puede hablar en la parte interna de empleados, de proveedores, de gente que está por servicios profesionales, entre otros más, ¿sí? Externos también existen, los clientes, hay proveedores, hay comunidad en general, hay medios de comunicación, puede ser el gobierno, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Es porque recordemos que los grupos de interés, en este caso externos, pueden ser eh, quienes influencian directamente en nuestro negocio o quienes se ven influenciados. Por ejemplo, un cliente se ve influenciado por lo que nosotros hacemos. Un proveedor de materia prima se ve influenciado por lo que nosotros hacemos o decimos. Si un buen día decimos, ¿sabe qué? Vamos a cambiar de proveedor, el proveedor se complica, ¿ya? O vamos a, ¿sabe qué? Vamos a bajar el precio por alguna razón, en fin. ¿Ya? Es de este tipo de relación en la que nuestras decisiones influyen en el proveedor. Cuando hay otros factores externos que influyen en nosotros, por ejemplo, el gobierno, ¿ya? El gobierno se inventa un nuevo feriado, nos deja sin trabajar, ¿ya? Se complica, ¿sí? En fin, es decir, para poner ejemplos así muy, muy rápidos, ¿no? De esto, para no dar mucho, porque hay otro tema al que quiero llegar, pero estos son los stakeholders, ¿ok? Para que lo tengan también claro y lo pueden revisar igualmente acá en la diapositiva, ¿ok? ¿Hay un impacto directo en la toma de decisiones con algunos stakeholders? Por supuesto que sí, ¿ya? Una comunicación efectiva con ellos es necesaria todo el tiempo, siempre, no se olviden, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber y identificar quiénes son los stakeholders. Ahora, hay algunos tipos de stakeholders, ¿ya? Que son los internos, que pueden ser, como les decíamos, los empleados, en fin. Los externos que pueden ser, perdón, internos también pueden ser directivos, accionistas, jefes, jefaturas. Internos pueden ser también, ojo, los mismos accionistas de una empresa o dueños, más allá de que existan cargos administrativos muy altos, ¿ya? Y generalmente son los que tienen la última palabra sobre cualquier tema. ¿Qué más en cuanto a tipo de stakeholders? Están los externos, que pueden ser, como decíamos, proveedores, ¿sí? Empresas de transporte, por ejemplo, entre otras más.
Los stakeholders externos también pueden ser la comunidad. Puede que ellos influyen en nosotros porque, no sé, estamos cerca de una zona en la que, no sé, reinaba la paz y ponemos una empresa que empieza a hacer mucha bulla, de seguro nos van a hacer mucho problema. Pero también puede pasar al revés, ¿no? Es decir, puede que existan factores, no sé, de sociedad como tal que más bien ayuden para que el negocio se produzca. Por ejemplo, una sociedad comprometida con una empresa porque sabe que esta empresa va a traer inversión nacional, extranjera, van a haber beneficios para la comunidad, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces pueden existir de esas dos maneras. También los medios de comunicación son externos, lógicamente. Yo me veo influenciado por lo que ellos dicen. Si hablan bien de mí, estoy perfecto. Si hablan mal de mí, tendré problemas. Y el gobierno, como les mencionaba, porque pone una normativa, una ley, alguna prohibición, en fin, y de pronto el negocio puede verse afectado. Por ejemplo, recién nomás veía que ya se va a aprobar o se aprobó una ley en la que se defiende a la gente adulta en los trabajos, la gente que pasa los 40 años. Ya no los pueden despedir, ya no hay discriminación, deben contratar personas de 40 años o más por cada, me parece que era 20 empleados o algo así. Entonces se está ayudando también de cierta forma para que esto se mantenga. ¿Qué es lo que están haciendo? El gobierno influencia directamente en mi giro de negocio y por ende yo debo también saber cómo comunicarme en caso de yo necesitar algo o saber inclusive cómo poder interpretar algunos aspectos, ¿ya? Que son también muy importantes. Ahora, la identificación de los stakeholders, por eso les decía, perdón, que es algo muy importante, porque dependiendo del nivel de influencia que tiene un stakeholder en nuestro negocio, le vamos a categorizar en el uno, en el 2, en el 3, para poder actuar en base a esa importancia de cara a los stakeholders, ¿ok? Y ahí es, ojo, un tema también muy importante porque de acuerdo a ese nivel de influencia, el grado de impacto que tienen o al nivel de cercanía o dependencia que generan sobre nuestro negocio, ojo, la empresa puede empezar a fluctuar, sí, con algunas decisiones. Por ejemplo, en el Ecuador, una empresa de alimentos, pues los consumidores y organismos reguladores, por ejemplo, como ARCSA, que están cerrando cualquier cantidad de locales, ¿sí? Si hay buenas relaciones podemos evitar esto o si al menos podemos lograr que se nos conceda cierto tiempo, en fin, si es que hay algún problema. Y si es que no hay ningún problema, pues qué mejor, ¿ya? Tenemos a los del AXA prácticamente comiendo en la mano, ¿sí? Así que por eso es importante identificar a los stakeholders, porque a partir de ahí yo puedo implementar estrategias de comunicación que me sirvan para llegar a todo el público de manera mucho más fácil, de manera mucho más sencilla, porque comparten ciertas características homogéneas de un grupo. ¿Ok? Entonces, en las estrategias de comunicación interna vamos a mencionar canales institucionales, ¿sí? Que son las vías de comunicación establecidas dentro de la empresa y que facilitan la transmisión de información entre empleados y directivos. Puede ser un correo institucional, un buzón de sugerencias, en fin, cualquier cosa. Boletines que se pueden también generar, ¿ya? Que son publicaciones periódicas que informan a los empleados sobre novedades, eventos, cambios dentro de la empresa. Y no les extraña a veces encontrar esto cerca de la puerta y ahí dice, ¿no? Eventos de esta semana, cumpleaños de esta semana, o no sé, ¿sí? Cualquier tema que se pueda comentar. Las reuniones periódicas, ojo, encuentros regulares que permiten la interacción directa entre equipos y líderes, promoviendo el intercambio de ideas y la resolución también de problemas. ¿Okay? Un buen clima laboral, el ambiente emocional debe ser muy bueno para fomentar una cultura organizacional de colaboración muy buena en general. El liderazgo comunicacional también es muy importante porque es la capacidad de los líderes de la empresa, ¿sí? Para comunicar de manera efectiva e inspirar y motivar a su equipo. Hay gente que simplemente les lee una carta y, no sé, creo que por eso ya es el jefe. Y yo creo que no es así, ¿no? Es decir, hay que mostrarles el camino, empezar haciendo llamados a uno mismo o gestionando algún tipo de negocio para que después, lógicamente, puedan seguir, ¿no? En algunos aspectos. Así que eso en relación a la comunicación interna, que también es obviamente muy importante. Estrategias de la comunicación externa, ¿sí? Todo lo que decíamos era volcado hacia la parte interna de la empresa. ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos de manera externa también con los stakeholders externos? Yo recomiendo siempre tener una página web. Sí, para mí es muy importante manejar y tener una página web. Redes sociales para la conexión directa, ¿ok? Interacción con el público, yo comunico algo, yo publico algo, enseguida me contestan, es decir, esto siempre va a ser importante. Una publicidad
para tener visibilidad, es decir, para mantenimiento de la marca, para posicionamiento de la marca, para nivel de recordación, para tener alcance, va a ser importante porque eso me va a permitir a mí empezar a generar, insisto, reputación y una buena imagen. ¿Ok? No siempre la publicidad va volcada hacia el simple hecho de conseguir más clientes. En este caso puede ser para darle presencia a la marca y que se empiece a ver, se empiece a considerar como una opción de compra, entre otras cosas más. Las ruedas de prensa, para transparentar algunos aspectos que generalmente las empresas, cuando son privadas sobre todo, no lo hacen, y hay otras que en cambio lo hacen para comunicar un evento importante e histórico, pero no necesariamente hacen una rueda de prensa. ¿Ya? Entonces hay diferentes maneras un poco de interpretar esto. La idea es que se pueda comunicar a través de diferentes canales, ¿sí? Nuestros valores, los principios, en este caso, por ejemplo, la transparencia de la empresa, muestran balances, muestran documentos, en fin, ¿ya? Es decir, se puede manejar de otra manera. Y los eventos corporativos como imagen también es importante, muy importante, porque a raíz de estos eventos corporativos se ayuda mucho a construir la imagen de una empresa que puede ser, no sé, por ejemplo, el fin de semana es un evento de reciclaje en la empresa. Entonces, se comunica, se publica en redes sociales y demás, y esto ayuda para conseguir, lógicamente, más negocios al futuro, porque ven que la empresa realmente estaba comprometida con una causa como esta. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta estos factores como estrategias de comunicación externa. ¿Ya? Entonces, la estrategia de comunicación efectiva tiene que ver con una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Ya? Tiene que ver una unificación del mensaje, un lenguaje adecuado, perdón, para cada stakeholder y la adaptabilidad a contextos y crisis. ¿Ya? También es un factor muy importante. Voy a ponerles un ejemplo de lo que fue Tony Corp. ¿Ya? Todos conocen la empresa Tony, y hubo una renovación de identidad hace algunos años atrás, que lo que buscaba era conseguir refrescar su imagen con la misma identidad volcado hacia un nuevo público, que era un público más cautivo, más joven en redes sociales. Entonces, el objetivo principal en este caso se basó en la modernización, ¿ya? Porque el principal objetivo era modernizarse, tener una imagen más fresca y un mantenimiento de marca, sobre todo con una marca o un logotipo al menos, que era muy tradicional, mucha gente lo identificaba y como que no causaba el mismo impacto que ahora, por ejemplo, con el rediseño de su imagen. ¿Ok? La percepción de la nueva imagen también, que se debe debatir cómo perciben la consideración de la nueva imagen de la empresa, en este caso de Tony Corp, fue analizado y hubo buenos resultados, ¿no? La identidad original no se tocó, ¿sí? La identidad se respetó en todo aspecto por su sabor, su calidad y demás. Eso no se tocó y sigue siendo la misma reputación, alta, elevada, ¿sí? Venden mucho. Y una comunicación externa, donde la estrategia de comunicación externa era clave para informar al público sobre los cambios y lanzaron promociones y publicidad en prensa, en radio, en televisión, en todo lo que les alcanzaba la plata, con tal de empezar a generar, lógicamente, un atractivo especial para su empresa y sus productos, por supuesto. Y la comunicación interna fue vital también, porque la comunicación debe garantizar que los empleados comprendan y apoyen la nueva imagen, y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Decir todos que estaban de acuerdo, que estaba muy bonito y demás, hasta cuando vieron también los uniformes y todos felices y contentos, ¿ok? Así que eso también es algo importante mencionar. Esto lo vamos a dejar para otro momento porque es una actividad que podríamos hacer en clase, y estas reflexiones que les pueden ustedes nos deben revisar ya en el material de las diapositivas un poco más a profundidad, pero que tienen ciertos aspectos importantes como por ejemplo la crisis de la comunicación, que es una gestión adecuada de la comunicación es crucial durante una crisis para proteger la imagen de la empresa. Puede que de aquí salgamos algunas preguntas también del examen, así que tenganlo presente, ¿ok? Y finalmente un resumen, ¿sí? Para que ustedes tengan idea de la unidad uno que acabamos de ver, cómo se la debe trabajar. La comunicación corporativa es igual a estrategia, ¿sí? Debe alinearse siempre con una estrategia global de comunicación. Imagen, perdón, es igual a percepción. La imagen de la empresa es lo que la gente percibe sobre nosotros. La identidad es la esencia, ¿sí? Si queremos proyectar una imagen diferente a la que realmente somos, eso ya está en cada empresa, ¿sí? En cada uno. Stakeholders son públicos clave, ¿sí? Definitivamente. Y la reputación se construye a diario. Eso no se olviden. La reputación es algo que se construye diariamente para tratar de alcanzar los objetivos
que se habían trazado. ¿Ok? Una conclusión final, que la comunicación corporativa es esencial para gestionar la percepción de una organización y mejorar el entorno laboral mediante estrategias efectivas. ¿Ok? Esa es la unidad uno, ¿sí? De imagen corporativa. Esa es básicamente la parte teórica de lo que hemos visto el día de hoy. Y ustedes podrán revisar este material para que tengan a bien sacarse cualquier inquietud que puedan poseer y envíenmela por correo, hacerme la consulta sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Eso por ese lado. Ahora vamos a revisar la unidad 2. Hacemos un pequeño receso, ¿sí? Un pequeño receso para que ustedes también puedan ver el video con tranquilidad, con calma y que no se convierta lógicamente en un video tan largo, tan pesado que a ustedes también les termine por afectar. ¿Ok? Así que hacemos un receso nada más y vemos la unidad 2 en otro video para que ustedes tengan claramente identificado qué unidad están revisando y sea inclusive mucho más fácil para ustedes acceder a estas grabaciones y buscar un tema en particular que espero les pueda ayudar mucho. ¿Ok? Entonces hacemos acá una pausa en el video, cortamos el video, ¿sí? Cerramos la unidad uno y ya nos vemos en una unidad 2.